Hola, lo que vas a encontrar a continuación es el primer taller de imparables en tiempos de crisis. Cómo vencer el miedo al miedo. Más de una hora, sí, una hora y media con el taller completo, desde la conexión hasta la sesión final, cerrando con una micromeditación de 2 minutos en el que encontrarás es una grabación de la sala de Zoom, que es la plataforma por donde hemos estado trabajando, donde hemos completado el aforo de 100 personas y 555 personas se han quedado fuera. Es por eso que he decidido grabar la sesión y subirla aquí a YouTube para que podáis acceder y tengáis la posibilidad, sobre todo la gente que se ha inscrito y se ha quedado fuera, de poder sacarle partido, porque ha sido realmente accionable y hemos desgranado paso por paso cómo vencer el miedo al miedo y cómo deshacer miedos. No es cómo vivir sin miedo o cómo no tener miedo a nada, porque siempre vamos a vivir con miedos y vamos a tener miedos, sino cuando los tengamos, saber cómo superarlos y saltar sobre ellos y aplastarlos en medida de lo posible. Pido disculpas por el audio, no es excesivamente bueno, a pesar de que estaba utilizando un micro en el portátil. Es cierto que cuando he quitado el micro para poder hacer las preguntas se ha escuchado un poco peor. Y lo que vas a ver a continuación son las caras de todos los participantes. Bueno, y la mía también, que estaba en la primera pantalla, porque lo que me he dado cuenta es que cuando haces un mosaico para ver todas las caras, la tuya misma se coloca como una de ellos. Así que vas a encontrar muchas caras de mucha gente que a veces voy cambiando de pantalla. A lo mejor quieres escuchar quieres ver este vídeo en forma de audio, lo cual no sería ninguna mala idea. Es cierto que en algunos momentos salgo yo, pero en otros no. Por eso, a lo mejor, lo más indicado es que lo escuches en forma de audio y vayas tomando nota a medida que lo escuchas. ¿Que quieres verlo? Siéntete libre. Esta es la sesión al completo. El próximo taller es el próximo viernes. No sé todavía la hora, pero va a ser sobre cómo cultivar fortaleza mental, la que más necesitamos en los tiempos en que nos encontramos, en la situación que nos encontramos. Y para participar, muy fácil, tienes que estar suscrito a isragarcía.es, que es donde comunicaré la hora, el sitio, que quizá cambie en Zoom para poder alojar a todas las personas, el tema, en otras veces, y todos los detalles. Lo recibirás en un correo que mandaré el día de antes entre 8 de la tarde y 12 de la noche. Así que por eso quiero que se suscriba la gente, porque luego, si quieres, no te suscribas a mi blog o te borras o te eliminas, pero necesito un sitio donde pueda tener a todas las personas a las que pueda comunicarle y no que se vayan desperdigando por ahí, porque al final soy el hombre de un solo ejército haciendo tantas cosas que necesito tener un protocolo, un proceso y sobre todo sistemas de ultraproductividad, que es lo que trato de aplicar. Qué mínimo, qué menos, ¿no? Ya que me dejo la piel, como vas a ver aquí, es sin coste, pues bueno, por lo menos suscríbete al blog, suscríbete a isragarcía.es para recibirlo y bueno, cuando acaben estos talleres y la cuarentena y todo, si quieres date de baja, no hay problema. Pero de mientras tanto, vamos a ello, que hay trabajo por hacer y tenemos que hacer que cada maldito segundo cuente. Te dejo con la sesión de cómo vencer el miedo al miedo. En un principio iba a desarrollar estos talleres cada 2 días o cada 3 días, pero al ver o sea, tengo 700 confirmaciones y hay 100 personas, ¿no? Aquí. La reacción ha sido más positiva de lo que pensaba. Entonces, tengo un montón de colaboradores, un montón de lo que he llamado supermaestros o supermaestras, en los que las habilidades que creo que pueden compartir con todos vosotros, habilidades, destrezas
pequeños rasgos que marcan la diferencia en estos tiempos de crisis, que realmente es lo importante aprender en el día de hoy, porque todo el mundo puede aprender a cómo ser una persona disruptiva, lo cual no me parece muy interesante, pero poder combatir el miedo, poder vencer la adversidad, poder saber cómo navegar en la incertidumbre, poder tener un sistema de valores lo suficientemente fuerte como para resistir momentos de crisis, momentos de tensión, momentos de parálisis, qué hacer cuando estás frustrado. Son cosas que realmente vivimos todos, que nos tocan fuertemente y que nos impactan tan negativamente que podemos ser el mejor tipo o tipa que hace marketing en el mundo. Da igual, acabarás lapidado por tu propia mente, tus propias emociones, tus propias sensaciones, tu propio espíritu o tu propio físico que no dará para más. Entonces, como todo está tan conectado y muchos de vosotros ya conocéis mi método de alto rendimiento, que es la potenciación, optimización, equilibrio de las 4 dimensiones del potencial humano, física, emocional, intelectual y espiritual, pues quiero aproximar estos talleres desde ese punto de vista, pero tocando cosas en profundidad que no tocó en otros sitios. Para mí es muy divertido y muy interesante porque voy a compartir con vosotros determinadas habilidades, determinadas destrezas, determinadas capacidades y cualidades que no he podido compartir hasta ahora porque no se ha dado la ocasión. Entonces, dicho esto, creo que ya hemos pasado, ya hemos hecho una buena intro. Como os decía, los que estéis suscritos a isragarcía.es vais a recibir en un email como el que recibisteis ayer las próximas notificaciones. Os adelanto que mañana jueves recibiréis la hora, el tema, el tema y la estructura y el conductor y el presentador del próximo taller que será el viernes. El siguiente probablemente sea el domingo. Y el siguiente, o sea, se irán sucediendo cada 2. Y dentro de 2 semanas, depende de la situación en la que estemos viviendo, si seguimos sumergidos en el lodo, pues entonces, ¿vale? Y contaré también con un montón de gente que tengo en la recámara ya y gente que yo tengo ganas de que esté porque voy a aprender un montón con ellos. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es, bueno, a ver, primero, para apagar la histeria, o sea, antes de bloquear la histeria del mundo, tenemos que bloquear la histeria del chat. Y la histeria del chat es gente diciéndole a todo el mundo que apague el micro. Así que, pequeños malditos o malditas, por favor, mutear el jodido micro. O quien no tenga muteado el micro lo tiro de la reunión. Muchos no me conocéis, ¿verdad? Vale. Vosotros, muchos sí, ¿vale? Los que no me conocéis hoy me vais a conocer un poquito, ¿vale? Pero de verdad, por favor, hagámoslo fácil para todos, porque no quiero, o sea, punto número 1, las preguntas os las escribís en un boli, o en la mano, en la cabeza o en un papel. No las empecéis a poner en el chat, porque si yo voy a dedicar una hora entera a explicar cómo vencer el miedo al miedo, y yo voy a intentar no desviarme para mirar ahí, veo y lo miro, ¿qué va a pasar? Que voy a distraerme. Entonces, las preguntas, va a haber un tiempo para preguntas. La estructura es intro, 1 hora de vencer el miedo al miedo, 1 hora de taller. Luego, vamos a hacer 5 minutos, no, 5 minutos, sí. Luego va a haber 20 minutos para preguntas, conexión y vuestros testimonios. Y luego 5 minutos para el cierre, ¿vale? Entonces, todos en silencio, perfecto. A partir de aquí, el miedo al miedo. Primero, necesito que todos vosotros cojáis o toméis, pues si alguien está en México, coger un poco, ¿no? Que toméis una libreta y un bolígrafo, ¿vale? Esto no es... Quien crea que esto es yo hablando durante 1 hora, es que nunca ha trabajado conmigo, ¿vale? Entonces, aquí vais a trabajar vosotros. Y yo de vez en cuando voy a dar alguna instrucción. Voy a poner 60 minutos a partir de ahora. Voy a poner 60 minutos.
Mientras vosotros vais recogiendo... Vale, lo tenemos. 59 minutos, 59, 59. Perfecto. Vale. Primero es que escribáis cuál es el miedo que nunca os habéis atrevido a haber escrito. ¿Cuál es el miedo que nunca os habéis atrevido a haber escrito ni siquiera en un papel? ¿Qué es aquello que os da tanto miedo? Y ojo, porque yo ya sé aquí que vais a salirme con yo no tengo miedo a nada, una mierda. Yo no, 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 no. El miedo a veces se presenta en diferentes formas. Vergüenza, adicción, frustración, ansiedad, envidia, rabia, ira. Ese lado oscuro. El miedo no es que me da miedo, no, no. Es todo, el miedo es todo aquello, voy a poner la pantalla en grande. El miedo es todo aquello que te impida tomar jodida, gloriosa, solemne e inmaculada acción. Todo aquello que no te haga dar el paso que sabes que quieres dar, no es pereza, no es que no lo siento, no es que no lo sé. Eso es la historia que te cuentas a ti para engañarte. Y si te engañas a ti mismo, que te engañas, ¿cómo no vas a engañar a los demás? Tiene sentido, ¿no? Y créeme que te engañas. Créeme que cuando te dices, y entonces te ves a ti mismo diciendo, no tengo miedo a nada. Bueno, si no tienes miedo a nada, ¿por qué coño estás aquí? Y ya no solo en este taller. Si no tienes miedo a nada, ahora mismo tendrías que estar tumbando paredes de titanio. Pero no, tenemos miedo. Pues tenemos miedo todos. Pero lo más importante es identificar las formas de miedo que hay en nuestra vida. Así que vamos a empezar en lugar de empezar por lo más bajito, no. Primero subimos al Everest sin aire y si duramos, bajamos. Entonces, ¿cuál es el miedo más vergonzoso, más absurdo de que no te apetece contar, que no te apetece comunicar, que no te apetece ni siquiera haber escrito en un papel? Voy a poner un poco, porque ahora me he dado cuenta que hay 600 personas esperando a entrar aquí. Bueno, 600 no, hay como 500 y pico. Entonces voy a por lo menos aliviar un poco la carga y voy a poner unos minutos de live, ¿vale? Entonces, por favor, ¿cuál es ese miedo? Escribir. Hola a todos. Se corta por el teléfono. Hola a todas las personas inscritas a Imparables en tiempos de crisis. Un momento. Finaliza. Eliminar. ¿Lo tenéis? Venga.
Un minuto. Yo mientras tengo que eliminar una cosa para poder activar esto. Si no... Palco. Ya está. Lo tenemos. Lo limpio y se ha quedado peor. Hola a toda la gente de Instagram. Conecto por aquí en el taller 01 de Imparables en tiempos de crisis porque el aforo es para 100 personas y tengo a 555 esperando. Así que los que no estáis inscritos vais a tener suerte porque vais a poder seguir unos minutos del programa. Estamos ahora aquí en directo con 100 personas en el taller Cómo vencer el miedo al miedo. Y lo hago por las personas que no han podido conectar, que no han podido entrar, que se han quedado fuera, que son casi 550 y 555. Y entonces lo que haré será grabar el taller y enviarlo a las 555 que no han podido entrar. Y el resto, pues tendréis unos minutos de conexión aquí en cómo vencer el miedo al miedo, que es lo que estamos tratando ahora mismo. Volvemos. Ahora, una vez tenemos identificado cuál es ese miedo, y la palabra miedo es importante descategorizarla. Y sobre todo, esto es una palabra que me invento yo, desentimentalizarla. ¿Por qué? Desentimentalizar. Esta palabra inventada pero a saco. Entonces, creo. Porque si le quitamos el sentimiento de miedo al miedo, podremos reconocer las diferentes formas que tiene desmitificar. No quería decir desmitificar, quería decir desentimentalizar. Quitarle el sentimiento de miedo al miedo. Pero también desmitificar me gusta. Entonces, esa la diremos luego. La decimos ahora, desmitificar, por Noé. Entonces, dicho esto, si quitamos el sentimiento del miedo al miedo, podremos encontrar las diferentes formas del miedo dentro de nuestro día. Y nos daremos cuenta que cuando no tomamos una acción es por miedo. Esa historieta de procrastinar, esa historia de la procrastinación que a todos os gusta compartir mucho y decir, procrastino, y mira, es como, no sé si me vais a ver, yo creo que me vais a ver, ¿vale? Esto es lo que sucede cada vez que decís procrastino. ¿Me veis? ¿A que no? Pues eso es lo que pasa cada vez que decís procrastino, que os escondéis detrás de una tabla de inversión como he hecho yo y entonces estáis a salvo. Una mierda. No, eso es lo que os decís a vosotros para estar a salvo. Es la película en mi cabeza para estar bien. Pero no estás bien porque te sientes peor. Entonces utilizas una palabra que se llama procrastinar para decir, ¿por qué no lo haces? Es que procrastino. ¿Y qué? ¿Y qué cambia eso? ¿Qué cambia procrastinar de tener miedo? Al final es lo mismo, no haces lo que has venido a hacer. No dices lo que tenías que decir. No te lanzas donde tenías que lanzar. No piensas como tenías que pensar o sus diferentes variables de aquello que más tienes que hacer. Entonces, vamos a asociar procrastinar con tener miedo también, porque es lo mismo. Porque ya verás, cuando asocies procrastinar con tener miedo, el valor de procrastinar desaparece. La técnica que voy a compartir con vosotros
Es una técnica para destrozar el miedo en todas sus variantes. Yo no vengo aquí a daros la pildorita, dejaros con la miel en los labios y comprar mi próximo curso. No, porque no soy un mago del miedo. Y no, porque no estaría ayudando en nada. Yo he creado estos talleres para desvivirme y que vosotros consigáis el máximo como si estuvierais pagando lo que vale una formación conmigo. No barata. ¿Por qué? Porque ese es el valor. El valor es de coger algo que es capaz de vencer todo el miedo que tenéis y darlo gratis, tío. Para eso estamos en este mundo, amigos. Eso es grandeza. Porque si ahora vosotros cogéis procrastinación y la asociáis a miedo, ya sabes que miedo no es procrastinar. Porque ¿sabéis qué pregunta qué me encuentro yo cuando le pregunto? Hay 70 personas haciendo el programa de ultraproductividad. ¿Por qué procrastinas? Porque lo dejo para mañana. ¿O qué es para ti procrastinar? No hacerlo. ¿Y por qué no lo haces? Porque procrastino. ¿Y por qué procrastinas? Porque no lo hago. ¿Y por qué no lo haces? Porque procrastino. Y ahí quedamos en un bucle. Entonces, procrastinar es una forma de miedo. Ahora, siguiente punto, siguiente ejercicio para vosotros es, tenéis ya identificado el gran miedo, dejarlo ahí. Ahora, ¿cuáles son las diferentes variables de miedo, variables y variantes de miedo que nos encontramos? Esto también va para vosotros. Que os encontráis en vuestro día a día. Porque no me importa las ideales, el día a día. Un día a día tipo, ¿cuáles son las diferentes variantes de miedo que encontráis en un día normal? Por favor, ahora hay lista de gran, respetuoso, miedoso, avergonzante miedo, y ahora es la lista de las diferentes variables de miedo, las cuales no necesariamente tienen que tener la etiqueta de miedo, sino tienen que tener la etiqueta de no lo hago, me cago, respeto, rechazo, fracaso, y si no sale, duda, desconcierto, incertidumbre. O sea, todos los adjetivos, perdón, todos los sinónimos que nos hacen recular están conectados directamente a lo que nuestra mente y sobre todo la amígdala dicta como miedo. Entonces, por favor, tenemos 5 minutos para describir las diferentes variables de miedo. Quiero que lo hagáis concienzudamente, que no estamos aquí para apuntar cuatro garabatos y irnos, si no yo aquí no conecto más. Entonces, 5 minutos para las diferentes variables de miedo. Nombrar. No me digáis incertidumbre, que os saco del zoom este. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la dinámica que ocurre? ¿Es una conversación en tu mente contigo? ¿Es un punto gatillo con un colaborador cuando te dice no? ¿Es cuando vas a vender? ¿Es cuando le quieres transmitir tus sentimientos a tu mujer, pero tienes miedo a... O sea, en qué cantidad y variables ocurren ese miedo y cuáles son descritas de forma ilustrativa? 5 minutos. Y a los de Instagram se os va a acabar el chollo porque voy a cerrar ya. Así que, por respeto a toda la gente que ha seguido el proceso, básicamente. Así que si queréis estar en los próximos talleres, el próximo, mientras ellos están trabajando, y bueno, vosotros también, pero si os distraigo a vosotros, ya yo no. El próximo programa será el próximo viernes y vamos a trabajar, os lo diré a los inscritos. ¿Por qué no por las redes sociales? Básicamente porque no me parece algo estructurado y no me parece algo realmente donde podamos trabajar más que comer unas palomitas y pegar 4 charlas y decir 4 frases inspiradoras de Nietzsche o de Séneca o de quién sabe quién. Esto es forma de trabajar. Y si queréis trabajar y queréis participar en los talleres de Imparables en tiempos de crisis, entrar a islagarcía.es, suscribiros. Luego, cuando acaben los talleres y esta cuarentena y esta historia, os dais de baja, así, no importa.
lo que es que estéis en un sitio donde podáis recibir la información bien y luego no me digáis por las redes sociales, es que no lo he recibido, es que no tal, me puedes enviar un email, me puedes estar, me puedes acá, y me mareáis a mí más que os mareáis a vosotros. Y yo tengo que estar mareado, desmarearme y dar el taller. Triple trabajo, no lo veo. Los que no estáis escribiendo, no lo veo, ¿eh? Porque tenemos un montón de películas al día. Bien, muy bien, Almudena. Muy bien, ahí te quiero ver. Oye, poner todas las camaritas, que a ver si estáis en el baño leyendo una libretita o estáis hablando con el teléfono o tal. Todos cámara, pa. Todos cámaras que estoy viendo aquí. Germán, Juan, Débora, Diana, Inés, Roger, Ruth, Luis Canuto. Muy bien, ahí, grande Luis. Luis, Yeselis, Franco, Oscar, Salva, José, Giselle, Miquel, Oloz, Juliana, Gina, Tony, Pierre, venga, Ángela, Alejandra, vamos ahí, esas cámaras, Toño, María, Víctor, mucha fuerza, hermano, Elena, ¿qué pasa, bandida? Ángela, Marcos, David, Israel, Néstor, Próspero, Marian, venga, a enchufar todas las cámaras, Walter, cámara, Aitor, Jesús, cámara, no hay que enchufar cámaras. Ya que estamos todos ya que estoy yo puteado, estamos todos puteados. No, yo no estoy puteado, la verdad que estoy encantado de compartir esto con vosotros. ¿Vale? Venga, me callo ya, así podéis trabajar. Sí, Pablo, tío, disculpa. El límite es de 100, tío. Hay 550 personas esperando. Prometo que para los que habéis esperado y os quedáis fuera, he grabado, no iba a grabar el taller, pero lo he grabado y lo voy a pasar a todos los que os habéis quedado fuera. Disculpad. Voy a ver cómo puedo solucionar esto. A ver si los de Zoom se enrollan como yo me he enrollado y me dan sala gratis. La próxima, los que no tengáis cam, os voy a dejar fuera. Ahora ya porque no hay... Es broma, ¿eh? Vale, a ver, 2 minutos. Pensar en todas las cosas que os decís vosotros a diario. Las que os decís, las que os dicen y todo aquello que todas las pequeñitas barreras que ocurren a diario en vuestro día que os ayudan, que os limitan. Y esto está conectado con la historia en vuestra cabeza. Esa historia que os contáis cuando pasa algo. Ayer yo recibí un rechazo editorial. Estoy preparando mi próximo libro y en teoría iba a hacerlo autoeditado, pero dije, bueno, voy a intentarlo. Lo envié a dos editoriales más grandes que hay, que trabajo con ellas. Y uno me dijo que no lo veía. Y a pesar de que yo estaba preparado para ello, porque esperaba, de hecho, visualización negativa, una técnica de estoicismo, ¿no? De decir, podría no funcionar. Cuando recibí el email, me quedé así pensando y diciendo, mira, tío, y justo estaba escribiendo la parte de Sócrates. Me quedé así, claro, y empecé a escribir y dije, no me concentro, tío. Y entonces ahí reconocí un miedo. Pero un miedo es miedo a ser rechazado. Un rechazo es... Porque la historia que yo me estaba contando a mí, detrás de mi mente, ahí era, no eres lo suficientemente bueno para publicar este libro. Y eso hace que... Y mi enfoque y mi decisión al escribir ese libro, en esos momentos, frenó. Y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, liberé las manos y en lugar de reaccionar, observé. Y dije, ¿qué? Mi pregunta es, no, qué cabrón, sino, qué interesante, qué es lo que está sucediendo en este momento dentro de mí. Y de no te vayas a las emociones porque es el lugar equivocado al que ir. Os digo un caso de ejemplo, ¿eh? Si me voy a las emociones, la he cagado, porque vas a ir a peor.
me voy a cómo está reaccionando mi mente y por qué está reaccionando de esta manera y con qué puedo... Estas 3 preguntas, acordaos. ¿Cómo está reaccionando mi mente? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? Roger, tú sí que eres un diosarro, tío. ¿Cómo está reaccionando mi mente? ¿Por qué está reaccionando mi mente de esta manera? Y aquí viene la tercera. ¿Con qué está conectando eso mi mente que me está haciendo sentir de esta manera? Esa es la clave. Esa pregunta he tardado años en encontrarla. Y esa pregunta es oro. ¿Por qué? Porque eso lo puedo conectar con algo que me haga sentir igual y entonces sabré por qué esto me está afectando tanto. Me he sabido explicar, ¿vale? Que a veces tengo unas pajas mentales que para explicarlas de la marinera. Entonces aquí dije, wow. Tío, no me pidáis que repita las preguntas y no me pidáis mierdas en el chat. Por favor, estar atentos. Voy a repetirlos, pero la última vez. ¿Cómo está reaccionando mi mente? ¿Por qué está reaccionando mi mente así? ¿Y con qué puedo conectar eso que está sucediendo para poder relacionarlo? Entonces, voy a cerrar el chat. Chicos, lo he dicho al principio, las preguntas, por favor, os las guardáis. Voy a cerrar el chat ahora mismo. Las preguntas os las guardáis para el final, ¿vale? Porque es que si no, no somos productivos. Y luego la peña me pregunta por qué no es ultra productiva. Aquí tenéis la respuesta, amigos. Una de millones. Entonces, bueno, como decía, esta es la clave. Porque entonces yo conecté ese rechazo que esperaba. O sea, si no lo hubiera esperado, hubiera sido demoledor. Eso es un miedo. Porque es el miedo al no ser lo suficientemente bueno. ¿Entendéis el paso este? Estas 3 preguntas, cada vez que os encontréis con un obstáculo, pero claro, ¿cómo sabéis plantearos esas preguntas? Aquí vienen otros ejercicios prácticos para que vayáis apuntando. ¿Cómo plantearos esas preguntas si no tenéis identificados los momentos que más os encallan y os estancan? ¿Cierto? Entonces, lo que hemos hecho, si os habéis dado cuenta, es crear arriba del todo un gran miedo, que es el cherry on the top of the cake, la cereza arriba del pastelito, y luego hemos ido ¿qué está pasando? Pero yo lo que quiero que hagáis, bueno, yo lo que quiero que hagáis no, me da igual, lo que vosotros queráis, lo que vosotros creo que os recomendaría que hicierais es que este ejercicio profundizarais mucho más. ¿Para qué? Para que vayáis desgranando todos esos momentos que en la vida os desestabiliza. Os desestabiliza personalmente, os desestabiliza profesionalmente, pam, 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 que os va desajustando. Porque ¿cuántos inputs? O sea, hacerlo con la mano. ¿Cuántos inputs de estos crees que podéis recibir en un día que os desestabilice? Venga, alguien que me lo haga con la mano. Claro. Y vale, pues ya está. Entonces, si tú estás recibiendo todos estos ratos inputs y no los reconoces porque no los sabes ver, estás todo el rato desestabilizado y no sabes por qué. Esto es, mirad, no hay nada mejor para ser imparable que disección y deconstrucción. Porque de esa manera estás analizando, visualizando, observando. Y ahora viene ¿cuál es la parte clave? Y yo lo he dicho en el ejemplo. No reaccionar. ¿Y qué pasa? Claro, volvemos al proceso otra vez. No lo veo. No lo veo, no lo sé. Me golpea. Y como no veo y no lo sé y me ha golpeado algo, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que haces instintivamente? Reaccionar. El error es la reacción, porque estamos reaccionando continuamente a estímulos. Entonces, lo que nosotros debemos dejar, y esto lo aprendí cuando estuve estudiando en Estados Unidos, es crear un vacío, aunque sea muy pequeño, entre estímulo y reacción. Si dejáis ese vacío, habéis ganado el 90% de la vida, tío.
Perdón, habéis ganado en el 90% de las situaciones que te va a plantear la vida. ¿Cómo ganar ese? Eso es lo que vence al miedo. Ese pequeño estímulo, ese pequeño vacío entre estímulo y la reacción vence al miedo. Y ahora llegaremos al miedo. Y os acordáis de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Os acordáis a qué le hemos llamado miedo, ¿no? A todo aquello que ocurre continuamente y que nos saca de esta zona de confort. Eso es películas, tío. Eso es Robert Redford y Richard Chamberlain, Escalera hacia el cielo. No. Lo que yo estoy hablando aquí no es zona de confort ni historietas, es todas las situaciones que vivimos a diario que nos están desestabilizando porque son situaciones que son punto gatillo. Pues tenemos que crear ese vacío entre la situación punto de gatillo y cómo nosotros reaccionamos. ¿Cómo creamos ese gatillo? ¿Cómo creamos, ese espacio? Mirad, hay diferentes técnicas. Una que poco a poco, una que es vamos a volver a crear la tarta, pero esta vez una tarta macrobiótica de puta madre, que no tenga azúcar y que sea sana. Entonces, abajo en la tarta, la base es la meditación. Porque la meditación te ayuda a poder ver tus pensamientos. Nadie que sepa meditar te dirá nunca que meditar es desconectar la mente. Nadie que sepa meditar de verdad te dirá nunca que meditar es estar enfocado. Yo no hablo mucho de meditación porque no debo hablar y no quiero hablar de meditación. Lo que yo hago es meditar. En lugar de hablar, voy y medito, porque así veo qué sucede cuando alguien habla. Entonces, la meditación primero te sirve para ver tus pensamientos y darte cuenta de tus pensamientos. Entonces, cuando te das cuenta de tus pensamientos, cuando ocurre el punto de gatillo, que es yo recibo el email de un proyecto editorial que me dicen, que me tumban y me dicen no tienes recorrido comercial, yo digo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacéis aquí? Yo os lo digo, dejo el proyecto. No, me ha dicho un notas que no tiene... Un notas sin ser despectivo, perdón, que yo lo utilizo mucho, porque es una palabra muy alcoyana de barrio. Me ha dicho un ilustre señor, esto que mejor, me ha dicho un ilustre señor que no tiene recorrido comercial. Ya, también me dijo un profesor cuando yo tenía 8 años que yo no sabría leer un libro, que yo no podría hablar con normalidad y leer con normalidad. Y escribir ya, cágate. Ya, amigo. La estadística a veces no es la estadística. Entonces, como normalmente lo que nos dejamos es influenciar por eso, yo lo único que creé fue un espacio de observación y dije, esta persona está en toda la razón. Bajo su punto de vista, este proyecto no tiene recorrido comercial. Pero bajo lo que yo entiendo, yo no busco un recorrido comercial. Yo busco un proyecto que es una forma de vida que es una de las que más necesita la gente hoy en día, que es el estoicismo moderno. Que, ojo, no es al final verte libros de Séneca y volverte loco, leerlos todos y wow, ya sé. No. Es combinar las técnicas que resuenen contigo y con tu sistema de valores con tu propia filosofía de vida. Hasta el propio Séneca lo decía, la mejor filosofía de vida es la que uno mismo crea sobre sí mismo, ¿no? Entonces, sobre eso va el libro. Ya tenéis, entonces, más técnicas para crear ese vacío. Más técnicas. La primera es la meditación, ¿vale? Y yo ahora no me voy a poner aquí a deciros cómo meditar, ¿vale? Tenéis una app que se llama Headspace, tenéis otra app que se llama Budify, tenéis otra app que se llama Calm, C-A-L-M, y tenéis otra app que se llama... tenéis un montón de apps. Y luego, quien quiera realmente entrar a jugar en serio, que vaya a hacer un Vipassana que encima es gratis. Pero ojo, que esto está como el Tomorrowland ahora mismo. El primer día que sale se acaban las entradas. ¿Vale? Así de heavy en todo el mundo. De hecho, hay una charla de un chico, el profesor más antiguo de Vipassana se llama Martin Stephens. Y el tipo de niño era actor en películas de terror y uno súper famoso.
Yo di con él porque un profesor del Vipassana me puso en contacto con él porque quiero entrevistar a un profesor de Vipassana. Es muy difícil entrevistar a un profesor de Vipassana porque no pueden hablar de ello. Entonces, yo ya he quedado con él para entrevistarlo. Entonces, este tipo me lo decía, Irra, es que el Vipassana, o sea, tú quieres aprender a meditar de verdad, técnica Vipassana. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería otra siguiente técnica? Otra siguiente técnica sería la siguiente, y es... haceros esta pregunta. Y algunos de vosotros sabéis esta pregunta, ¿vale? Es, cada vez que os enfrentéis a un miedo, en todas sus formas, incertidumbre, desconcierto, inseguridad, desconfianza, porque desconfianza es un miedo. Desconfianza es un miedo. Porque si yo os digo ahora mismo algo muy atrevido y vosotros, muy atrevido, no os tirase de un puente o algo así, pero si yo os digo algo que os rete y no lo hacéis, ¿qué es eso? ¿Desconfianza? ¿Y desconfianza por qué? Por miedo. Pero claro, ¿a qué es diferente decir desconfío de él o no confío en él que tengo miedo? ¿Qué es más fuerte? ¿Este o este? ¿Cuál es más fuerte? ¿Este, verdad? Por eso no lo utilizamos. Entonces escondemos todo, escondemos el miedo detrás de todo. De todo, de todo, de todo. Entonces, aquí y luego me vienen algunos flipados o flipas en los programas y me dicen, yo no tengo miedo. Me quedo así, digo, yo no veo ninguna corona en la cabeza ni alas. No, no es viable. O sea, tenemos que reconocer y ser honestos con que todo lo que sucede, toda aquella inacción a la acción es miedo. Toda aquella inacción a la acción es miedo. Entonces, la pregunta es, cada vez que os encontréis ante un momento de tensión de este tipo, preguntaros lo siguiente. Esto lo aprendí de un tipo que conocí en Hong Kong en un templo. Y la historia es que cuando veo a alguien que me resuena, siempre le hago una pregunta. O sea, me acerco y le digo hola y tal, pero yo ya voy con la pregunta ahí como cargada y le digo, si pudieras darle un consejo a alguien que no conoces y que no vas a ver nunca más. Esta no es la pregunta que os quiero decir, pero de camino esta pregunta creo que os va a valer. Dice, si pudieras darle un consejo a alguien que no conoces y que nunca vas a ver más, y que sea el consejo o la cosa que más te ha servido en la vida o que más le puede servir a esa persona que no conoces, pregunta un poco compuesta, ¿qué consejo sería? Y esta persona me dijo, yo te haría una pregunta. Claro, a mí cuando me dicen eso, me cago en los pantalones. Porque entonces digo, este pavo sabe, o esta pava sabe. Cuando en lugar de dar tu consejo te hacen una pregunta, digo, interesante. Y él me dijo, se quedó callado, yo tenía 70 años, ahora en inglés. Y me dice, what are you doing? ¿No? Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ¿estás observando o estás reaccionando? Esa es la pregunta. Entonces yo me quedé parado y me quedé flasheado porque no supe pillarlo en el momento. Y él se quedó riendo el cabrón y yo más rayado que el mono de la botella de anís. Y dije, wow. Y él me vio ya en un puzzle, ¿sabes? Que no, me vio en el puzzle y me dijo, porque ahora mismo, ¿qué has hecho? Y yo le dije, no hacer nada, porque me quedé callado. Y dice, ¿y qué has visto? Y yo le dije, todo. Y me hizo el tío, ya lo tienes. Y todavía me dejó más rayado. ¿Sabes? Es la gracia de estos maestros. Que voy a cambiar de pantalla, que estaba en la pantalla 1 y quiero ver a todos los demás, que ya os he visto todos los demás mucho. Laura, Jessely, Susana, Vicente, Débora. Entonces, la pregunta es, ¿estoy reaccionando o estoy observando? Porque que alguien me diga, que conecte el micro a alguien y me diga qué es lo que sucede. Y alguien que no haya ido a stand-up program y que no lo sepa, o que no haya ido al programa de excelencia y que no lo sepa. Alguien que no sepa la respuesta, que yo ya se la haya dicho, que me diga la respuesta.
¿Que estás observando? Poner el micro. Bueno, os lo digo. Si tú observas, ¿qué estás haciendo? Reaccionar. Observar. Analizar. Ahora, Analizar ¿qué es todo, lo que ¿no? sucede cuando tú te formulas esta pregunta antes? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando tú te formulas esta pregunta cuando pasa y cuando ocurre ese miedo, esa incertidumbre o esa desconfianza o ese robo o esa traición o eso, lo que sea? Si ocurre eso y tú te dices, estoy observando, estoy reaccionando, ¿qué es el hecho de preguntarte esa pregunta? Reaccionar. Observar. Dejas de Si reaccionar. tú te haces la pregunta, estoy observando, estoy reaccionando, ¿qué estás haciendo? Observando, dejas de reaccionar. Observando. Si tú te haces la pregunta antes de reaccionar, ¿estás reaccionando? No, 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 Susana, no. Si tú te haces la pregunta, estás observando, porque en el momento que no te haces la pregunta, reaccionas. Esta es una técnica fácil para que no reaccionéis tan rápido, porque el mero hecho de hacerte la pregunta, estoy reaccionando, estoy observando, te lleva a observar. Tercera técnica. ¿Vale? Ahora que tenemos identificado, bueno, yo creo que voy a parar ya el chollo del Instagram. ¿Lo paro o sigo? Sigue, tío, somos Sigue, Sigo, sigue. paro, ¿no? Déjalo, sí. Bueno, chicos, lo siguiente, el próximo martes. Sí, el próximo viernes. Déjales verlo, Isra. Quiera asistir al próximo taller, que se conecte a través de isragarcía.es, que se suscriba. Hay un post en mi perfil de Instagram, hay un post, el de ayer, no, el de antes de ayer, que explica qué son y el enlace para poder enteraros del proyecto, ¿vale? Bueno, voy a seguir porque me lo ha dicho mi socio Víctor Ronco, que está ahí, así que son más. Venga, Hostia, somos solidarios. venga, seguimos por Víctor Ronco. Sí, que siga. Vale, como os decía, tercera técnica. Ahora que tengo clara la pregunta, primero tengo claro la meditación, la pregunta y la tercera técnica para reconocer este miedo, y ya creo que para mí es la más potente, es ya lo hemos unificado todo. Ahora, ¿qué es todo? Y voy a hacerlo más práctico. Ya tenéis el miedo identificado, el gran miedo. Ya tenéis las situaciones cotidianas que os sacan de quicio. Vale, ahora quiero que lo unifiquéis todo y quiero que en vuestra hoja paséis a describir todos esos momentos que os sacan de vuestro lugar y que al final están todos reunidos como miedo. Ahora es desgranar, ahora es describir todos esos momentos que os hacen perder el control, que os hacen sentiros una mierda, que os hacen no querer hacerlo, que os hacen no sentiros suficiente, que os hacen sentiros ninguneados, tanto los externos como los internos. Ahora vais a hacer 2 columnas, externos e internos, y vais a describir las situaciones punto por punto, ¿vale? Venga, 5 minutos. Voy a traer la pantalla aquí. A ver, esto está de puta madre porque puedes estar en pijama y está perfecto. O sea, mi día perfecto es no quitarme el pijama. Músicas y canciones. Solo es Ahora vosotros seguir haciendo el ejercicio y ahora giraré el ordenador para que podáis verlo. Salir y solucionar esto ahora mismo. Ahora lo dice, ¿no? Productos para las fiestas. Mañana mi hijo cumple 10 años y medio y solo tienen tartas de 10 años y 3 octavos. Y no quieren serpentinas para mi fiesta del día de los primos lejanos. No estoy aquí porque me gusta gritar.
hacer el dibujo grande. Mejor que lo- ¿O qué? O tendrás que irlas Oh, hinchar globos y hacer sombreros de fiesta. Eso es pan comido. Muy bien, vuestro nuevo jefe ha venido a poner orden. Lo visto, la producción se ha ralentizado. Sí, es un problema muy grave. Seguro. No podemos satisfacer la demanda de papel de regalo. ¿Qué hacemos? Fabricar más. ¿Esta te gusta más, jefe? La de la derecha. ¿Esta o la mía? La que sea. Siguiente, estas pelotas saltarinas. Hacerlas saltarinas y en forma de pelota. Es así de sencillo. Jefe, tenemos un problema grave en la sección de papel de regalo. Vale, supongo que más gente. Tú, necesito aquí ahora. Ahí he puesto miedo, ¿vale? Bueno, volvemos. Una pantalla con, perdón, una lista con todo lo interno y con todo lo externo, ¿vale? Y llamarle todas las categorías que queráis. A veces es el desamor, ¿no? A veces es tú a ti mismo, ¿no? Que te decepcionas o que te dices, wow, no sé, yo no valgo, no tengo esa capacidad de poder hacerlo. Por ejemplo, yo a mí mismo me saboteo mucho cuando no me levanto a la hora que quiero, ¿vale? Cuando me levanto a la hora que quiero y me levanto más tarde, me saboteo a mí mismo. Por eso hice un experimento de levantarme durante 7 días a las 3 de la tarde, para levantarme tan reventado mentalmente que al final venciera yo la propia resistencia a la puta propia resistencia. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia que ya os contaré en otro taller. En ese taller vais a flipar pepinillos. ¿Por qué? Porque vais a descubrir lo fácil que es reventar vuestra fortaleza mental. Cuando hablo de fortaleza mental, hablo de la fortaleza mental enemiga, ¿vale? No es tan difícil. Lo que pasa es que tenemos que cruzar el charco, que cruzar el vacío. Y cruzar el vacío es muy jodido, pero no es muy jodido. En realidad es empujarte a ti lo suficientemente fuerte hacia la mierda, que la mierda la traspases. Si eres capaz de traspasar la mierda, adivina lo que hay ahí. Pues te vas por las tuberías del váter hacia el paraíso. ¿Ok? Entonces, dicho esto, cuando tenemos todas esas situaciones, ¿qué tenemos? Miedo, ¿verdad? Lo siento por el sonido abierto. Está todo bien, ¿no? Vale. Entonces, cuando tenemos miedo... A ver, ¿qué peli es? Son una peli. ¿Os dais cuenta? Estamos aquí y la gente preguntando, ¿son una peli? ¿Qué peli es? No me duraría ni un segundo, tío, en una formación online, de verdad, presencial. Un segundo sí, pero los que me conocéis sabéis que no ni una hora. Entonces, vamos aquí, ¿vale? Entonces, todas esas situaciones, ¿bajo qué nombre las vamos a etiquetar? Miedo, ¿no? ¿Sí o no? Vale. ¿Qué pasa cuando escuchas la palabra miedo? ¿Qué pasa cuando escuchas la palabra miedo? Reculas, ¿no? Reculas, retrocedes, esquivas, te escondes, como he dicho antes, detrás de la tabla de inversión. ¿No? Aquí, no te ves, tal. Vale. ¿Qué pasaría? Antes hemos dicho desentimentalizar la palabra miedo, o lo que es lo mismo, ¿vale? Tratar de permanecer ecuánime ante la palabra miedo. Pero eso es muy difícil, porque tratar de permanecer ecuánime, la ecuanimidad, vamos a hacerle un sinónimo que será más fácil. La ecuanimidad es neutralidad. Pero, ¿qué pasa para permanecer ecuánimes ante el miedo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para permanecer ecuánimes ante el miedo? ¿Alguien sabe decírmelo? Que conecte el micro y que me lo diga. Observar ese miedo. ¿Qué hay que hacer?
Esa es otra pregunta que es buena que os formuléis y la anotéis. ¿Qué hay que hacer Enfrentarlo. para permanecer ecuánimes ante el miedo? Ver que nos bloquea. Porque No. la alternativa de enfrentar el miedo es muy cachonda, mola mucho. Pero luego hay otro nivel, y el otro nivel es permanecer ecuánime. Pero solo quiero tocarlo brevemente para ir a otro asunto. Entonces, para permanecer ecuánime al miedo, ¿quién me sabe decir qué es el antónimo del miedo? Venga, que conecte, a ver si alguien ya conecta y me lo dice. Porque no, Valentía. El amor. Amor. Confianza. Va a ser un buen antónimo del miedo. Valentía. A ver, me dicen aquí, amor, amor. Me dicen, ni idea, y dice amor. Y si no tienes ni idea, ¿por qué dices amor? La euforia. Conciencia. Bueno, ¿cuál es un buen antónimo? A ver, ¿qué dicen por aquí? Amor, risa, big water, Conciencia. el riesgo, Racionalización. ¿vale? La acción. Entonces, ¿cómo puedes permanecer ecuánime al miedo? Reacción, bueno. Imaginaros que le llamamos valentía, ¿vale? Que es una que puede ser óptima. Nunca puedes permanecer ecuánime al miedo si no permaneces ecuánime a la valentía. Y ese es el error. El error es que buscamos el miedo, buscamos salir del miedo con la valentía. Pero luego la valentía no es más que un intento de salir del miedo. La valentía no es más que un intento de salir del miedo. Si yo no tengo valentía, si yo no tengo miedo, no tengo nada. Y si no tienes nada, eres jodidamente invencible. Con matiz. Vamos a llamarle imparable. ¿Vale? Entonces, miedo. Todo lo que tenemos son miedos. Y hemos dicho que permanecer ecuánime al miedo sería lo ideal. Pero claro, para permanecer ecuánimes al miedo deberíamos permanecer ecuánimes a la valentía. Y eso de momento es un poco ir a un nivel, ir al paso 12. Entonces estamos 5-6. Entonces en el 5-6 yo os diría, ¿qué palabra? Ahora al lado vais a poner en grande la palabra o las 5 palabras que más os impulsan. Las 5 palabras que más os impulsan. Víctor, yo sigo, pero teníamos una reunión. Ahora tenemos que... A ver, ¿a qué hora tenemos una? Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Bien, vamos bien. Vale. Entonces, quiero que pongáis las 5 palabras que más os impulsan. Mejor es de pie sentado. Me está saliendo un pollo. Las 5 palabras que más os impulsan. Las 5 palabras que no por verlas, sino por el significado de las palabras. Cada uno tendrá las suyas, pero 5. Las 5 que más. ¿Cuáles son las 5 palabras que más os impulsan? Resiliencia, amor. Amor. Vale, entonces, ahora las tenéis, ¿no? Más o menos. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio que va a costar. Bueno, no lo vamos a conseguir hoy, pero va a ser el objetivo a partir de hoy. El objetivo a partir de hoy va a ser este. Vamos a... Como ahora ya no tenemos que volvernos locos a reconocer qué es cada cosa, porque procrastinar es miedo, porque ser un indeciso es miedo, porque no hacerlo es miedo, porque todas las cosas que nos han salido en esa lista, que la idea es que a partir de aquí, todos los días, no todos los días, una vez a la semana o una vez al mes, veáis esa lista y sigáis completando. La parte del gran miedo no, porque eso es el cherry on the top of the cake, como decíamos, la cereza ahí arriba.
la guinda al pastel. Vale, pero todos los demás miedecitos, todas las demás historietas que nos llegan diario, se mueve mucho, es muy maleable, es muy volátil, aparecen. Entonces la idea es que una vez al mes hagáis un ejercicio de sentaros, ir completando cuadro, porque al final lo que vosotros queréis es ver, es reconocer, es identificar, porque la primera parte para generar un cambio de paradigma o un avance o un crecimiento exponencial es identificar, observar, reidentificar, reobservar, para entonces empezar a digerir. Y una vez estás digiriendo, la siguiente fase será asimilación, ¿vale? Pero bueno, eso es otro taller. El proceso de cómo crear crecimiento exponencial puede ser otro taller. Hay talleres para aburrir, como juegos de magia borras, de todo tipo, ¿vale? Entonces, cuando tengáis esto que vais completando punto a punto, lo tenéis, ¿vale? Pero ahora lo que hace falta es, como ya tenemos todos esos miedos y todo está resumido en una palabra que es miedo, lo que vamos a tratar poco a poco cada día es de cambiar la sintaxis del miedo, el significado del miedo y adivinar por qué lo vamos a sustituir. ¿Por qué lo vamos a sustituir? ¿Por qué vamos a sustituir cada vez que ocurra la palabra, no palabra, no os equivocáis, que no es la palabra, el hecho, la situación, la emoción, el pensamiento, la palabra de Dios, se la lleva el viento. No, yo hablo del suceso, de lo que ocurre, de eso que os genera el miedo. Voy a cambiar de pantalla, me voy a la 3, a ver quién hay por ahí. Daniel, Álvaro Castro, Alberto Castro, Alejandro, Bea, Miguel, Tony, Giselle, Laura, Elsa, Olga, Luis Canuto, Tony, Ana, Pierre, Ruth, Alejandra, Mayra, Óscar, José, Víctor. Vale, Alejandro, ya lo he dicho. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar la palabra? O sea, ¿por qué vamos a cambiar la sintaxis y el significado del miedo? Por la acción. ¿Por una de las 5 palabras? Por reacción. ¿Y quién sabe ver la trampa? La trampa es que no hay trampa. Eso uno. Es todo lo contrario, hay un atajo. Y no hay un atajo, son 5. ¿Cuáles son? La fuerza que tenemos en las 5 que hemos escrito. Se leeron los labios. Las 5 palabras. Claro, Alberto. Ahora tenéis 5 palabras, que no son palabras, que son hechos, son instintos, son impulso por las que vais a cambiar cada vez que aparezca la palabra miedo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿qué sucede cuando yo te hago sentir mal delante de un equipo y tú no te atreves a decir nada, ¿no? Tienes miedo, vamos a llamarle miedo. Me has hecho sentirme pequeñito porque tú has querido jugar con... Porque la historia que tú tengas en tu cabeza es otra, ¿no? Pero yo me siento mal. Entonces, yo voy a reconocer que es un miedo y lo voy a cambiar por la palabra oportunidad. ¿Qué sucede cuando en lugar de sentir miedo, sientes que es una oportunidad? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Retrocedes o te lanzas hacia adelante? ¿Cómo? Te lanzas hacia adelante. Te lanzas. Entonces ya hemos hecho un reframe, una reformulación al concepto del miedo. Y hemos quitado toda la energía al miedo. Y lo hemos intercambiado. No solo le hemos quitado la energía al miedo, no solo le hemos quitado el poder al miedo, sino que lo hemos intercambiado por algo que es más poderoso, como pueden ser, venga, me voy a inventar 5 palabras que seguro que ya habéis dicho. Perseverancia, resiliencia, las mías serían riesgo, las mías serían iniciativa, la tercera sería ataque, la cuarta sería ataque y la 5 más ataque todavía. Esas serían mis 5 palabras. Y me inventaría una sexta que sería acción explosiva. Cada vez que que en realidad yo solo tengo una. Acción explosiva, imparable, perspicaz y masiva. Una palabra, pero que tiene diferencia. Yo cada vez que escucho la palabra miedo en mí mismo, la intercambio por acción imparable, explosiva, masiva y perspicaz. Es decir, yo escucho miedo y digo, mierda,
otra vez, porque sé que voy a por todas. Y esa es la clave. Esa es la clave. Lo que el miedo te dice, huye, es lo que el miedo te dice, ven, ven. Ahora, ¿me veis la cara ahí? No sé si... Sí. Ahora, contaros esto al principio, llegar ahí y deciros, lo que el miedo te dice, ve, es lo que más tienes que huir. Es vale, me lo ha dicho, pues, vale, me han motivado, me has inspirado, pero ¿cómo lo hago? Yo os he explicado primero el cómo y luego os he dicho el resultado final. Al revés de toda la maldita educación que tenemos en este jodido mundo. Que te dicen cómo hacerlo y luego te dicen, esto es donde tienes que llegar, ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Y entonces cuando tú lo haces ya no tienes ningún mérito porque lo has hecho y ya lo has aprendido. La única parte mala aquí es que como solo tenemos una hora de taller, no puedo hacerlo. No puedo haceros todas las putadas que os puedo llegar a hacer para que lo hagáis vosotros y os sintáis de todo menos en la dicha. Porque como tenemos una hora, tengo que ir un poquito más acelerado y tengo que quitar el componente hazlo, no sepas hacerlo, jódete, frústrate, angústiate, porque eso es lo que todavía te hace aprenderlo más profundamente. ¿Por qué? Porque si yo te doy una hoja con todas las respuestas, ¿dónde está el aprendizaje? No existe. Entonces tú volverás a otra persona, o otro como yo, o peor que yo, o 100.000 veces mejor que yo, a por otra respuesta. Y estarás así, adicto a la dopamina de nuevas soluciones para solucionar el problema en el que estás. Y nunca saldrás de ahí, porque siempre estarás buscando siempre estarás buscando soluciones que te ayuden a solucionar los problemas que tú vives sin tener que solucionarlos tú mismo. Ese es el gran mal del mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, en el cual no sabemos nosotros crear nuestro propio cómo. Lo que tenéis que hacer, básicamente, perdonar este consejo no solicitado y esta puta receta que voy a dar, porque es recetón, es convertiros en vuestro propio cómo. El cómo hacer qué. Eso es lo único que hay que hacer. Porque una vez que te conviertes en el propio cómo, eres tu herramienta, eres tu libro, eres tu chamán, eres tu coach, eres tu mentor, eres tu amante, eres tu profesor, eres tu adiestrador y eres tu trampolín, tu bazooka, tu petardo en el culo y todo lo que quieras ser. Pero claro, eso es un proceso muy doloroso, en el cual hoy hemos entrado un poquito. Entonces, podríamos seguir una hora más, pero no puedo seguir. He dicho las claves para esta parte. Así que a partir de ahora voy a pasar, que al final me he traído aquí la pizarra y no la he utilizado, pero bueno. Al final y ahora vamos a pasar a la fase de preguntas y conexión. Tenemos 13 minutos. Tengo una reunión a las 7:30 y este taller dura 1 hora y media. Tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos para... 13, 12, y yo aquí enrollándome para preguntas. Una cosa antes de acabar esto del miedo. El miedo es la oportunidad. El miedo es la grandeza. El miedo es el umbral para trascender. El miedo es la barrera de mierda que tienes que atravesar. Y esa barrera de mierda no tiene filtros ni fugas. No hay un callejón, una salida, un atajo. ¿Y sabes cómo se atraviesa esa barrera de mierda? Sí. ¿Cómo? Salto, zarpado, de cabeza. Por eso, lo que el miedo te dice, huye, tenéis que parar, ver, observar y decir, no es de lo que tengo que huir, es lo que más tengo que enfrentar y ir a por ello. Ahora ya tenéis un método bastante estructurado para ir a por ello. Ya no estáis solos. Estamos rodeados y ahora mismo hay que aprovechar esta ventaja que hay 100 personas conectadas y van a haber más 100 más. Voy a crear un grupo en Facebook para esto. Lo acabo de decidir ahora. Voy a llamar imparables en tiempos de crisis. Cuando acabe esto serán imparables en tiempos de juerga. Entonces,
Ahora hay 100 personas como vosotros, sedientas. Y bueno, hay 550 que se han quedado fuera, que eso ya tendré que lidiar después con ello. Y toda la gente que hay aquí en Instagram. ¿Qué vais a hacer cuando encontréis un miedo? Porque ese miedo es la oportunidad profesional, la oportunidad de trascender personalmente, la oportunidad de adquirir una nueva habilidad, la oportunidad de acceder a un lugar donde la oportunidad de acceder a un lugar donde no habéis accedido. Ese es el momento. Recordar. Mirad, escribir en una hoja el miedo es el camino. El miedo es el camino que hay que atravesar por el lugar más directo, que es el propio miedo. El miedo es el camino. Y como decía Marco Aurelio, lo que aparece en el camino se convierte en el camino. ¿Preguntas? Si queréis desactivar el mic, los hacemos por... Habéis hecho preguntas aquí en el chat, pero yo creo que sería ideal... Quien quiera hacer pregunta, que desactive micro y que me haga la pregunta. Tenemos 9 minutos, que igual puedo alargar un poquito más, pero... ¿Vale? Y por respeto, voy a tomar solo preguntas del Zoom, porque tengo un montón de respeto, un montón, por vosotros también, pero sobre todo a las personas que habéis seguido el proceso que he desarrollado. Porque luego había peña que me dijo, es que somos así de diosarros, como yo creo que... Voy a poner la pantalla 5, la pantalla 4. Somos así de diosarros. Uno me decía, digo, chicos, voy a tener estos talleres y los voy a anunciar en mi página web porque quiero que el proceso sea seguido, Y aún hay peña que te dice, es que no me viene... Es que no miro mucho el email. O, ¿me lo puedes anunciar por aquí? Y yo ahí, ¿sabéis lo que hago? Observar. Me pregunto, Irra, ¿estás observando? Reaccionando. Bueno, venga, preguntas. Tiene el miedo y la... ¿Alguna pregunta? A ver, Isra, hablaste en el segundo punto sobre observar antes de reaccionar. ¿Está todo claro? No me escuchas. Luego, si alguien me envía un email haciéndome alguna pregunta, lo voy a borrar, ¿eh? No lo escucha. Pues entonces, desactivar el micro. No estás escuchando tú. ¿No estás escuchando? ¿Dónde? No, pero si no se escucho. No, pero... A ver, Hola. a ver. Hola. No escucha. Aló. Hola. A ver, ¿quién me está ¿Escuchas, hablando? No escucha a nadie. Isra, no escuchas ¿Me nada. estás escuchando? No, parece que no, pero No. ¿por qué no? Ahora sí. Ah, vale. Venga, ahora sí. Eureka. Que tenía, es que ahora me escucharéis vosotras peor, porque tenía el micro conectado. Pero bueno, como tenéis que hablar vosotros, venga, mejor. Ahora te escucho mejor. Una relación entre el miedo y la... ¿Cómo? Se podría... ¿Cómo? No se escucha. No se escucha. Hola, ¿se me oye? Sí. Ahora sí. ¿Se podría la muerte con el miedo? Se escucha ráfagas. ¿Puedes volver a plantear la pregunta, por favor? Sí. Nada, no se escucha Lo nada. hemos tratado ahora. No te hemos escuchado, tío, perdona. Vale, no pasa nada. No, Dilo por el chat, Se va y se viene. Dilo por el chat. Déjala por el chat porque se va y te viene. Venga, otra pregunta. Esa. Vale, Carlos Aldal dice, ¿se puede relacionar el miedo con la muerte? Bueno, la muerte es otro miedo. Claro. La muerte es otro miedo. Y ya está. Es otro ítem para poner ahí. Y tú dirás, no. Y tú dirás, no, la muerte es un miedo que es el que va arriba. No. Si lo pones arriba es cuando estás jodido de verdad.
Sierra, hablabas de que el segundo punto era observar antes de reaccionar, pero si decimos que el miedo es precisamente eso que te impide reaccionar, ¿por qué hacernos la pregunta de observar o reaccionar? No, porque tú cuando no estás reaccionando al miedo, estás reaccionando. Y eso es en sí una reacción al propio miedo. ¿Tú te crees que no reaccionar al miedo? O sea, mira, primero, reaccionar... Vale. No reaccionar... Primero, espera un momento, déjame por favor acabar. No reaccionar al miedo es reaccionar y reaccionar al miedo es reaccionar. Lo que hay que observar es por qué estoy reaccionando o por qué no estoy reaccionando. No estoy reaccionando. Claro. Más preguntas. Después de la observación y la reacción, o sea, después de ver si estoy reaccionando por miedo o no, lo que hablábamos de actuar ecuánime ante el miedo, ese es como el punto 3, o sea, es como el tercer punto. Si os dais cuenta, no he querido entrar en la ecuanimidad, porque la ecuanimidad, yo creo que la ecuanimidad, si llegamos a trabajarla, será en los últimos programas. Vale. Porque para permanecer ecuánime, tienes que... Ha finalizado el vídeo. Nada. Un momento. Para permanecer ecuánime, yo te digo, tienes que ser capaz de apartar a un lado. ¿Qué hay en medio de la ecuanimidad? O sea, la ecuanimidad es el punto medio, ¿no? Vale, ¿qué hay en un lado? Llamemos que en un lado... Emociones, ¿no? Un momento. Llamemos que en un lado hay el mal. Llamémoslo el mal, ¿eh? O lo malo, lo negativo. Venga, lo negativo. Y en un lado, ¿qué hay? Y en el otro, ¿qué hay? Lo positivo, ¿verdad? Vale, pues para permanecer ecuánime, nada de eso tiene que tener valor. Pero no lo somos y decimos que lo somos. Y eso a mí me genera mucho interés. Porque la gente te dice, yo soy ecuánime, pero solo busca el placer. No. Una persona ecuánime no busca ni el placer ni el dolor. Evidentemente no buscamos el dolor, pero ¿sabes qué? Buscamos el placer. Y el placer te lleva a la aversión. Y la aversión te lleva al ansia. Y el ansia te lleva al dolor. Y lo que pasa es que esto es un tema muy profundo que prefiero no tratar aquí, pero os dejo esto. ¿Tú quieres ser ecuánime? Esto no significa no sentir, ¿eh? Esto significa que no reacciones ante el placer ni reacciones ante el dolor. Pero claro, no queremos reaccionar ante el dolor, pero sí ante el placer. Entonces nunca podemos ser ecuánimes. Y para mí, lo interesante, cuando yo realmente he empezado a ver esto interesante, ha sido cuando he empezado a entrar en la ecuanimidad. ¿Darle tanta atención al miedo no lo hace más real? No le estamos dando atención. Estás observando. Muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Yo, Alberto. Alberto. Muy bien, Alberto. Muy bien. Lo estás observando. Muy bien. Muy bueno. ¿Qué más? Voy a conectar con Instagram para acabar las preguntas. ¿Más preguntas, chicos? Por ejemplo, no sé si, bueno, ya que no están preguntando otra cosa. No, tú ya has preguntado, espérate. Que tú eres pero pensé que no iban a preguntar más nada. Que tú eres muy preguntona, ¿eh? Venga, ¿qué más? Yo tengo una, Irra. Vale. En el mundo que llevamos tan acelerado, muchas veces lo que nos pasa es que el tiempo de reacción es tan agresivo, tan corto, que no nos da tiempo ni siquiera a plantearnos si observamos o reaccionamos, sino que la reacción es instintiva. ¿Cómo corregir eso? Va muy buena. ¿Cómo crees que hay que corregir? Supongo que siendo consciente, estando presente, ¿no? En el momento. Pregunta. ¿Tú crees que el mundo va rápido? ¿O tú tienes la percepción de que el mundo va rápido? Bueno. Eso es para reflexionarlo. Reflexiónalo. Gracias. ¿Y cómo consigo cambiar la percepción que yo tengo de las cosas? Porque si tú me preguntas a mí ahora mismo,
Si tú me preguntas a mí hace unos años, yo te diría, la vida es corta. De hecho, tengo un tatuaje que dice, el último año de mi vida. Aquí. Aquí. Pero si tú ahora mismo me preguntas a mí, yo te digo, la vida es larga, tío. Solo que no sabemos cómo se bien. Y la vida es la misma, ¿verdad? Pero mi cambio de percepción no. ¿Qué cambio de percepción? ¿Qué percepción es la adecuada? Yo te lo digo, ninguna. Enséñale lo que es que ahora tu regalo favorito es este. La vida es... ¡Anda! De ahí macarrones. Venga, hay alguien hablando por el teléfono. Venga, vamos. Sí. Venga, siguiente. Yo tengo una, Isra. Isra, yo tengo una. Vamos, Sonia. El miedo también sirve para alertarte sobre algo que amenaza tu supervivencia, ¿no crees? Sí. ¿Cómo distinguir este miedo del que te impide llegar a donde tú quieres? Pero a ver, un momento. Chicos, todos los micros apagados excepto la persona que pregunta. El miedo amenaza tu supervivencia, pero no es. Te voy a responder con una pregunta. ¿Tú crees que vivir lo que estás haciendo ahora no amenaza tu supervivencia? ¿Cómo? Perdona, repite. ¿Tú crees que vivir la vida no amenaza tu supervivencia? ¿No? No. ¿Por qué no? Si me dices un no, dime un por qué. Vale. Mira. Mañana te lo respondo. Tú tienes una preconcepción de lo que es supervivencia. Un coche yendo para ti de frente, pero eso no es miedo. Pero, por ejemplo, cuando tú hablabas antes de la desconfianza, que la desconfianza es miedo, a mí la desconfianza, pues sí me ha salvado la vida. Sí me ha sacado de situación, o desconfianza hacia personas o hacia... Es que yo no estoy diciendo que el miedo sea malo por definición. ¿Qué es malo y bueno? Estoy diciendo que primero observa y luego decide. El tema es que no observamos, ¿no? Hay que observar. Mira, mi vida es 1000 por 1000 acción. Y ¿sabes a la conclusión que llegué el verano pasado en una experiencia muy, muy potente? Que lo mejor que puedo hacer en esta vida es observar. O sea, un tío, yo que estoy construido en base a la acción, no soy nada más. No soy nada menos, pero tampoco soy nada más. Y me di cuenta, o sea, que lo mejor que puedo hacer es observar. No quiere decir que al observar no tome acción, pero cuando observas, eres capaz de ver sin juicio. Es el juicio lo que nos nubla. Es la supervivencia. Todo es supervivencia en realidad, porque desde el día que naces estás muriendo. Lo que pasa que hay diferente graduación de supervivencia, evidentemente sí. Pero, por ejemplo, si alguien viene y te va a pegar un tiro, ¿qué haces? No, pero la pregunta era quizás que a veces confundes ese tipo de miedo de supervivencia, ¿no? Que es bueno, digamos, entre comillas, ¿no? Al otro. Que ¿Cómo sabes diferenciarlo? Claro, esa es la pregunta. No, ¿cómo lo diferencias? Observando. Ya lo ha dicho alguien. Stop, respira, míralo y entonces podrás tomar la mejor decisión quitándote porque cuando reacciona bajo... Cuando alguien reacciona bajo estos preceptos o bajo estos conceptos. Trivialidades, sesgos, preconcepciones o juicios. Las 4 son una putada. No, espera, te añado más. Expectativas, apariencias, impresiones y ahora la que engaña, emociones. Esto que acabo de decir, sesgos, trivialidades,
expectativas, apariencias, impresiones, emociones. ¿Y cuál era la otra? Prejuicios. Y prejuicios. Juicio. Ese es el enemigo. Estos son el enemigo a batir. Y mira, ¿sabes qué vamos a hacer? En cada taller voy a trabajar uno de esos enemigos. Porque como esto no lo tengo pensado y lo saco básicamente de la manga, el próximo taller vamos a trabajar la fortaleza mental. ¿Cómo crear una fortaleza mental positiva? Listo. Sí. Preguntas. El miedo al futuro, ¿cómo se puede enfrentar ese miedo? ¿Es un miedo o una no reacción? Nunca lo vas a poder enfrentar. Siempre vas a tener miedo al futuro. Porque ¿qué es el futuro? Lo que es como una... Sí, una No sabemos lo incertidumbre. que es realmente. El futuro te lo digo yo, es una putada. Ojalá no existiera. Porque lo único que te hace es frustrarte y vivir todo el rato en un momento más adelantado del que debes vivir. Y entonces, como tienes esa ansia por ver qué va a pasar, estás en continua tensión por el momento que venga. Y como ha venido, y cuando ha venido estás pensando en el otro, vives en una sucesión de momentos infinitos en tensión por el próximo que viene. Hasta que un día te dicen, al palco, y ya no tienes que pensar más, no tienes que preocuparte más. Entonces más vale muerto que vivo. ¿Qué es? Vives muerto. ¿Cómo no preocuparte por el futuro? Te vas a preocupar siempre. Primero aceptar, te vas a preocupar siempre, porque esa es la trampa del futuro. Y quítale toda la fuerza que tiene el futuro para poder preocuparte. Y de esa manera, centra todas tus energías, todas, en vivir. La clave, para mí, la clave es esta. Poner en silencio, por favor, todos los que tengáis el micro, por favor. Sobre todo el perro que está ahí pegándote ahí. No pones el micro ni a bombas, ¿eh? Pon el micro en silencio, maricón. Con cariño. La clave es vivir el día como si fuera una vida. La vida no importa, porque no sabéis cuánto tiempo va a estar, no sabéis cuánto tiempo va a durar. Lo único que importa es el día que tenéis delante de vosotros. Entonces piénsalo. Al principio cuesta, pero cuando te lo repites a ti mismo durante 3 años, todos los días, y lo haces, un día vives la vida en un día. Y así todos los días, hasta el resto de tus días. Hasta, como dicen, si os casáis o si os habéis casado, hasta que la muerte os separe. Más preguntas. Venga, no más, que me están ya reclamando en el Zoom. Quería preguntarte, Isra, ¿qué emociones se identifican con el miedo? ¿Qué emociones cualquier emoción que te haga recular? Y aquí viene el bueno. ¿Sabéis que hasta las emociones positivas os hacen recular? Claro. El amor te puede causar miedo o no. Claro. Entonces, ¿el miedo será bueno o malo? ¿Quién lo dice? La cuestión no es la emoción. La cuestión es el valor y el principio detrás de lo que haces. No os dejéis guiar por las emociones. No os dejéis guiar por los pensamientos. Dejaros guiar por el espíritu, por el instinto. Porque el instinto es la herramienta de los valores y de los principios para salir al mundo. Última pregunta. Me voy a poner que voy. Yo tengo una hija. ¿Cómo paralizas esa voz interior que tienes todo el día bombeándote ahí, diciéndote todo lo que tienes ahí? La mejor pregunta para acabar. Porque eso va a ser en lo que vamos a trabajar en el próximo taller. Y te voy a dejar con lo que voy a dejarte para no dejarte así, ¿no? Esa voz
que tienes aquí todos los días no se va a ir nunca. Lo que tienes es que convertirla en tu mejor amiga. Porque he visto... ¿Vicente eras? Sí. Sí. Vicente, tío. He visto peña, y aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente que te lo puede decir ella misma. He visto gente, estoy mirando ahora, que en 3 días, su peor enemigo estaba aquí. Y en 3 días, ese peor enemigo se ha convertido en su mejor aliado. Ahora, ese peor enemigo te la va a jugar, ese aliado, en ocasiones se volverá a convertir en tu peor enemigo. Pero tú ya lo has visto. Y cuando lo ves, y esa es la magia de ver, amigos, esa es la magia de ver, que cuando aprendes a ver, ya nunca más dejarás de volver, ya nunca más volverás a ver como veías antes. Y eso, tío, me eriza hasta la piel. Es lo único que podemos hacer, aprender a ver. Porque el mundo, yo todavía no he encontrado un número para poder deciros la cantidad de dimensiones desde las que podemos ver. Probablemente sería tomar un atisbo y llevarlo al infinito, y ahí podríamos sacar un número. Hasta entonces, el número es infinito, tío. La clave es aprender a ver. Y en el próximo taller, que creo que será el viernes, no tengo ni idea de la hora, porque mis días cambian un poquito, os lo diré. Ahora sí, necesito compromiso. Necesito una persona de estas 100 o de las que ya se han ido que me ayude a crear el grupo en Facebook. Solo una persona. Una persona que me ayude a crear el grupo en Facebook, que lo abra, que ponga talleres imparables para en tiempos de crisis, y que... Yo lo hago. ¿Quién? Yo. Luis. Luis el encargado, ¿vale? Luis el encargado de abrir el grupo. Nos vemos allí, porque allí os iré dando recursos, os iré dando más información. Sí, por favor, voy a intentar abrir el grupo, voy a intentar abrir Zoom lo máximo posible. Si creéis que hay gente que se puede aprovechar de esto que hemos hecho hoy y lo que vamos a seguir haciendo, ayudarme a llegar a más gente, ¿vale? Porque ya habéis visto que yo no me he guardado nada, y de hecho los que habéis venido a mis talleres habéis visto hoy cosas que no habéis visto nunca. Que no me importa, o sea, no me importa nada. Lo que me importa es esto, que sepáis ahora cómo tratar el miedo. Entonces, ayudarme a llegar a más gente. Crearemos el grupo en Facebook. El siguiente punto es, voy a poner algunas reglas de funcionamiento. Sobre todo cuando lleguemos a un taller, 0 teléfonos, 0 historias, enfocados 100%, preguntas al final, ¿vale? Micros apagados, ¿vale? Y luego, poco más. Lo interesante a partir de aquí es que conectemos, porque la gente que está haciendo el programa Ultraproductividad ya ha visto la potencia que tiene, no el programa, no esto, sino el conectar y crear una tribu, crear un grupo de personas que tienen intereses comunes como nosotros, agentes del cambio, inconformistas, dibujantes de mapa, insolentes, gente que tiene ganas de menear el mundo, de que tiene ganas de hacer que el mundo vaya, ¿no? Eso es para lo que estamos aquí y eso es para lo que hemos creado. Os he engañado a todos. Yo no he venido aquí a contaros sobre el miedo, he venido aquí a que conectéis entre vosotros. Ya lo hemos hecho, ya ahora vamos a crear un grupo en Facebook. Sé que algunos lo utilizáis, pues bueno, en Ultraproductividad tampoco lo tenían y se han creado un perfil que no tiene ni foto, no importa, lo que importa es que estés ahí, que contribuyas. Porque lo que sé que se puede llegar a hacer con personas como nosotros es brutal. Así que os espero en el grupo. Mañana recibiréis otro email con la hora y... Ay, mamá, ay, que no hemos silenciado. Gracias a todos y sigamos cambiando lo que importa, sigamos encontrando el riesgo antes de que el riesgo. Vamos a por ello. ¿Hacemos un minuto de micromeditación o qué? Para cerrar. Sí. Sí. Venga, va, venga. Sí. Venga, un minuto. Venga, ahora sí, apagar todos los micros, por favor. Todos los micros apagados, malditos.
¿Vale? Venga, un minuto de micromeditación. Cerramos los ojos. Vamos a respirar profundo. Un minuto o dos, ¿vale? Y vamos a respirar profundamente. Inspiramos por la nariz y soltamos. Cuando inspiramos, vamos muy lento. Y cuando soltamos, muy lento. Por favor, apagar los micros todos. Respiramos profundamente, levantamos un segundo, dos, soltamos poco a poco. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por vuestra energía, por vuestro coraje, por enfrentaros al miedo y por daros cuenta de que al final, como bien decía Aristóteles, no es el miedo a la muerte lo que nos atemoriza, sino el miedo a la idea de morir. Porque eso es el miedo, algo inexistente que tenemos idealizado en la mente. Gracias y que el viaje continúe. Y decir que no voy a volver a conectar más en Instagram, así que quien quiera estar pendiente, que entre a García.es y que se inscriba. A todos. Adiós. Adiós. Si has llegado hasta el final y te apetece compartirlo con alguien que creas que le puede causar valor, hazlo, porque no creo que grabe, o a pesar de que las voy a grabar, no creo que compartan más sesiones. La persona que asista y atienda a los talleres es la persona que los vivirá y los disfrutará, los aprovechará y los exprimirá. Si esto te ha interesado, ya sabes dónde estamos. En la descripción del vídeo puedes encontrar toda la info y la forma de suscribirte. Y si te ha encajado, pues dale un like y ayúdanos a llegar a más gente. Y deja tu comentario y dinos qué te ha parecido. Vamos a ello.